Salud, amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros un invitado de lujo, a una de las grandes figuras de la filosofía latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI, el profesor Enrique Dussel. Con él vamos a estar conversando un poco acerca de diversos temas. Y quería comenzar, profesor, yo soy un periodista básicamente del mundo político. Quería comenzar por preguntarle, en América Latina hemos tenido un interesante proceso durante los últimos años de avance de las fuerzas progresistas, ¿no? Y junto con ese avance de búsqueda de ideas como la descolonización, como una nueva ética de la política. Pero en los últimos años hemos presenciado un retroceso político, hemos presenciado como en diversos países y en algunos casos por vía electoral y en otros casos por otras vías, se está produciendo eso, un retroceso en cuanto a las fuerzas progresistas de América Latina. Quería ver, usted que ha sido un trotamundo de toda América Latina y de todo el planeta prácticamente, ¿cómo ve esto? Es decir, ¿usted cree que realmente van a triunfar en este caso la reacción, va a imponerse nuevamente aquella doctrina que nos estaba cobijando en los años 90, el neoliberalismo, el fin de la historia, la posmodernidad, etcétera? Bueno, sí, efectivamente, desde el fin del siglo XX, 1999, y debe decirse que por influencia muy particular de la experiencia de Venezuela, y cuando se ve su carencia, se ve más su importancia. Inevitablemente, Hugo Chávez es considerado por la izquierda y por la derecha como un parteaguas. Es un hombre que impulsó muchas cosas y cuya falta se hace sentir. Pero no son individuos solos, es una estructura general que yo diría por dos partes. El imperio, Estados Unidos, ha ido siempre modificando sus prácticas que están contra la emergencia del pueblo latinoamericano. Y en un momento fueron las dictaduras militares, después el atractivo de la expansión de las transnacionales y el neoliberalismo se vio sus limitaciones, y de ahí lo que llamamos un poco una primavera política de América Latina, con, pues claro, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil. Cambiaba la fisonomía de América Latina. Yo tengo un libro de 2006 que se llama 20 tesis de política, que yo decía hay que repensar la política desde esta primavera. Por distintos factores, digo, internos y externos, de pronto estamos, como diría alguien, habíamos dado 2 pasos adelante y estamos dando un paso atrás. Pero de ninguna manera se puede hablar del triunfo, ni siquiera de una u otra posición. La historia es como un forcejeo, es una dialéctica compleja a largo plazo. Aún los triunfos también son cortos y hay que saber ahí acumular fuerzas para los próximos 2 pasos adelante, que se van a tener que dar porque efectivamente estos gobiernos que están surgiendo y aún el no de Colombia están demostrando que sí, el pueblo ha sido desorientado. En el caso de Argentina, la gente que votó por Macri está arrepentida en gran parte y ahora está sintiendo los efectos. El pueblo brasileño va a ser exactamente igual, porque estaban un poco montados sobre la alegría de los logros y lo que querían a veces egoístamente es ahora poder disfrutarlos y aumentar. Pero no sabía que esos logros se habían logrado por una conducción bastante severa y al mismo tiempo objetiva,
que había defendido los intereses del pueblo y había podido generalizar muchas cosas. Ahora cuando de pronto le dan el frenazo, se van a muchos de los que votaron dar la nariz contra la pared y dijeron, ¿qué hicimos? Y bueno, a veces el pueblo, engañado por la prensa y por ilusiones, tiene que confrontar la realidad y hay un sufrimiento inevitable. Claro que sufren más los que lo vieron y los que estuvieron en contra y ahora son los que sufren más. Pero también van a sufrir aquellos que se dejaron atraer por espejitos que van a ver que son muy limitados. Quiere decir que hay que estar preparando los dos pasos adelante. No hay triunfo de ninguna manera de los que están gobernando, ni tampoco la izquierda o el progresismo debe pensar que los logros que habían alcanzado eran definitivos, se ve que son muy perecederos y que también se han cumplido errores. Es decir, también ha habido una corrupción, el militante a veces austero, disciplinado, luchador en la base, pero de pronto llega al poder y se encuentra en una situación distinta, gana un salario y entonces se compra un auto, cambia de casa y se corrompió. Entonces ahora hay que hacer mucho cuidado porque el próximo dos pasos adelante no volvamos a cometer los errores que hemos cometido. Esos dos pasos adelante siempre tienen mucho que ver, según los análisis que se hacen, con que haya una revolución también en el campo cultural, ¿no? Aunque de verdad en la mente de las personas, en el alma de las personas se produzca de verdad el cambio revolucionario. Usted como filósofo, como una persona que ha recorrido el continente, ¿qué diría que nos faltó en este periodo de primavera para instaurar esa revolución en el terreno cultural? Sí, no, uno que siempre ha estado en él desde joven, desde mis 15 años vengo haciendo filosofía, entré a la facultad, uno está entregado a ese mundo sumamente complejo. Cuando veo la complejidad de la filosofía, que es un lenguaje de lenguajes a su vez elaborados, son metalenguajes muy complejos, pero por último, una cierta visión orgánica, argumentada, histórica de la realidad, es lo que va detrás de siglos. El pensamiento de un Platón en el Mediterráneo o el de Confucio en China o los Upanishads en la India son pensamientos que dieron el fundamento y la luz 7, 8, 10, 15 siglos. O es decir, cosas que entran muy profundamente. Entonces, tenemos nosotros una cierta interpretación de la realidad que al mismo tiempo que parece atractiva, también es una prisión. Y lo que estamos descubriendo en últimos tiempos, un pensamiento crítico que en América Latina empezó hace 40 años. Sí. Cuando planteamos una filosofía latinoamericana de liberación, era anecdótica. Los profesores universitarios formados en Estados Unidos y Europa decíamos, eso es un subproducto de una incultura, no una cultura latinoamericana. Teníamos que golpear las puertas a las universidades y nos rechazaban, no nos permitían ser profesores, porque, total. Bueno, esto ha cobrado más fuerza y lo cierto es que tenemos en la cabeza, en el fondo, una interpretación eurocéntrica de todo, pero tan profunda que cuando uno da ciertos ejemplos la gente se espanta de cómo podía ser que yo viera las cosas de una manera tan unilateral, a la europea, negándome a mí mismo y justificando la dominación que sufría. Entonces, el último nivel de la dominación y al mismo tiempo de la transformación histórica es una cierta visión del mundo. Y a eso, hoy, en el nivel más crítico, le hemos llamado de decolonización epistemológica. Episteme significa científica, entonces sería una
descolonización filosófica, científica y tecnológica. Es decir, tenemos que ver que el mundo que tenemos delante de nosotros colonial en América Latina, no, que ya en 1810, 20, nos liberamos de España, caímos en manos de Inglaterra y Estados Unidos y estamos en una etapa neocolonial, como dice Mariátegui y también el gran héroe cubano Martí. Nos toca la segunda emancipación, estamos luchando por ella. Y estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Diríamos que los españoles nos robaron pequeñas cosas, ahora nos roban hasta el alma. La dominación ya no es que hay un soldado en un destacamento español a cientos de kilómetros, ahora se me meten en la cama con la televisión y me hacen propaganda. Puedo decir que es mucho más tremendo que antes. Y por eso que el pensamiento crítico es inevitablemente, si no el origen, porque el origen es la práctica, la gente que se juega, pero hay que formular eso para dar un horizonte de largo plazo. Y una revolución que no llega a una descolonización del pensamiento, sigue siendo colonial. Claro. Y aún en las posiciones más extremas, diríamos, marxistas, ¿no? Marx es una cosa, y yo pienso que hace una crítica al capital válida hoy, Marx. Pero el marxismo-leninismo es eurocéntrico y no se moderniza eurocéntricamente en la medida en que lo queremos cumplir, porque seguía siendo eurocéntrico. Sí. Sería largo explicarlo. Sí. Pero entonces hasta la izquierda no está vacunada de seguir siendo colonial. Hasta los sectores más vanguardistas, ¿no? Tienen esa... Hasta los más vanguardistas, pero claro, entre comillas, ortodoxos. Y tienen nuevos dogmas que nos vuelven a tapar. Entonces, la tarea es difícil, pero ya la tenemos. Tenemos ahora que empezar a tomar conciencia de cosas que estamos elaborando y ya no depende de Estados Unidos y de Europa lo que estamos produciendo, es nuestro. Y es nuestro porque partimos de una realidad distinta, hemos aprendido a pensar, si quiere, lentamente, y ahora tenemos que entrar a ser responsables de hacer cambios mucho más profundos. La oposición a esta revolución bolivariana es no de un conservadurismo solo económico, burgués, político, liberal, es histórica, cultural y hasta espiritualmente y hasta cristianamente colonial. No sabe pensar lo propio, desprecia lo propio. Y el mismo pueblo a veces, tal es la educación por la televisión y los medios de comunicación, que se desprecia a sí mismo y anhela salir, pero no podrá hacerlo. Tendrá que al fin revalorizar lo propio y de ahí empezar a construir un proyecto de felicidad. Porque si piensa imitar a los otros, nunca lo podrá hacer. Doctor, en el caso venezolano, nosotros estamos viviendo en este momento una crisis bastante grave desde el punto de vista social y económico fundamentalmente. Y esto lleva a una vieja pregunta que muchas veces se hace la gente común y corriente, ¿no? Que es ¿para qué sirve la filosofía? Y sobre todo, ¿para qué sirve la filosofía cuando la persona tiene necesidades, tiene hambre? Eso es muy interesante que una persona como usted conteste esa pregunta. Mira, debo decirle que es una convicción que he ido acumulando en los años. Cuando tenía 23 años y era joven licenciado, eso hace 60 años. Pero a medida que voy creciendo y ganando años, pero no perdiendo juventud, voy viendo más la importancia de la filosofía. Porque no es asunto de comer hoy, es comer mañana. Es como decía un líder asiático, no es asunto de darle a alguien como limosna un pescado. Hay que enseñarle a pescar. Si hay pescado o si la
ecología no lo has matado porque es fruto del capital, claro, irreversible. Entonces, veo tal eficacia de la filosofía que hasta me extraña que me pregunten, ¿para qué sirve? Sirve para cambiar el cerebro, para cambiar la interpretación, para poder ver lo que nos está pasando. Porque lo que aparece son apariencias. Aparece la Coca-Cola, la riqueza, el modelo americano. Y los mismos americanos están completamente desilusionados de lo que son. Miren los dos candidatos que tienen, los dos, el pueblo no cree en ellos, y el pueblo que parece que es la imagen de la democracia, porque ha sido un pueblo, me voy a animar a decirlo, barbarizado. Se le da las noticias que convienen, y casi todos norteamericanos. Dicen, van a la Siria y ni saben lo que es Siria. Y destruyen Alepo y ni saben lo que es Alepo. Han destruido Bagdad, que es una ciudad centro de una cultura mundial, centro del origen de las matemáticas modernas, de la astronomía. Ahí estuvieron grandes aristotélicos que después pasaron a Fez, Córdoba, y llegaron a París en el siglo XIII, pero en Bagdad 4 siglos antes ya tenían la filosofía aristotélica de Tomás de Aquino. Pero Alepo, que ahora la están destruyendo, en el siglo VIII los árabes tomaron la filosofía griega y cambiaron el mundo. El mundo musulmán es profundamente racionalizado. A ellos no les cuesta para nada asumir la tecnología, porque lo hicieron 5 siglos antes que Europa, ¿no? Entonces, tenemos una tal ignorancia del mundo que destruimos Bagdad y no nos damos cuenta de lo que ha sido. Me encontré en Estados Unidos con una profesora en Estados Unidos que venía de Bagdad. Yo, usted viene de Bagdad. Y se me ocurre preguntar, ¿y su familia vivió en Bagdad? Siempre. ¿Y desde qué siglo? Del siglo IV. Era judía. Su familia escribió el Mishnah, que es un libro sagrado para los hebreos, en Bagdad. Entonces, yo la destruyo a Bagdad y no me doy cuenta de lo que destruyo. El señor Bush es un ignorante, no sabe ni lo que tiene delante de la nariz. Apenas sabrá 2 más 2 es 4, pero si yo le pregunto, dígame, usted ordenó destruir el Irak. A ver, cuéntame su historia. Y este hombre no debe saber nada de la historia, porque es la Mesopotamia, es el origen de la cultura humana. Ahí estuvo Hammurabi, ahí estuvieron el pueblo de Israel en el exilio. Ahí empezaron a escribir en estilo cuneiforme la Biblia. Y no saben que ha destruido la cuna de la Biblia el señor Bush, que se cree un cristiano fundamentalista de derecha. Bueno, la filosofía es la que permite entender la realidad, saber que son fantasías los que nos proponen e ir a la esencia de las cosas. Y eso entonces es el origen de toda revolución. No quiero citar a los clásicos del marxismo, pero alguien dijo, una revolución, si en teoría no es revolución. Y Hugo Chávez era un estadista que leía, que estudiaba, que cuando hablaba tiraba los libros que había leído esta semana, excepcional en todo el mundo. Que me digan qué presidente leía como Hugo Chávez libros de política, de historia, de cosas. Y la oposición se opone por atavios eurocéntricos que me gustaría tomar a mis colegas de la universidad y ponernos a discutir y poderles probar que tienen una suma ignorancia. Lo que más están haciendo es comentando a los europeos. Y en filosofía, ¿usted qué es? Kantiano. Y usted, hegeliano. Y usted, comentador de Habermas. Señores, repetidores, ¿dónde está la filosofía nuestra? Ustedes no son filósofos. ¿Sucursalero lo llamó usted alguna vez? Le llamo sucursalero y lo son.
y de vergüenza. Y además, ¿qué han creado? Nada. ¿Y usted cree que un comentador de Habermas, lo va a considerar tan importante? Lo va a querer porque está propagando su pensamiento, pero no lo va a respetar porque no ha hecho nada. El asunto sería que criticara a Habermas y fuera más de él desde Venezuela. Ahí sí empezaría a hacer algo que el propio Habermas diría, me está acerruchando el piso desde una situación distinta. Pero no se animan, son cobardes políticamente e ignorantes teóricamente. Una última cosa, doctor. Usted ha sido una persona que ha planteado el tema de la filosofía de los pueblos originarios latinoamericanos, ¿no? Yo quería saber un poco cómo se puede instrumentar eso, cómo se puede llevar a cabo una investigación histórica que permita de verdad mostrarle eso al mundo, tomando en cuenta que estos fueron unos pueblos que en general no tuvieron una lengua escrita, ¿no? ¿Cómo? Que no tuvieron una lengua escrita. ¿Quién? La mayoría de los pueblos latinoamericanos. Voy a responder primero a esa pregunta. Ajá. Mire, dice Aristóteles que la filosofía, y como dicen todos, Platón y todos los griegos, y me refiero a ellos porque los eurocéntricos son helenocéntricos. Entonces, si yo cito a los filósofos griegos, ya me hacen caso. Pero yo, si cito a Confucio, Lao Tse o a un comentador de los Upanishads, ya me dicen, esto es folclórico, porque la filosofía es griego, medieval y moderna. Un invento eurocéntrico. Para poder pensar qué es la filosofía, hay que ir a la etimología de la palabra. Filo, amor. Sabiduría. En griego, Sofía. Yo hice 5 años de griego porque era bien eurocéntrico y tengo a mi Aristóteles publicado y lo leíamos en griego y lo sigo leyendo en griego. Que hay muchos de estos modernos que no son capaces. Y a Tomás de Aquino lo he leído en latín y lo tengo tomos enteros de Tomás de Aquino que leo en latín. Dice Aristóteles, el filósofo es mito poético. El que ama la sabiduría hace mitos. Porque el mito, contra lo que piensan algunos analíticos formalistas del lenguaje anglosajones, que hoy tienen el poder político, filosófico en casi todos los departamentos de la tierra, pero es formalismo sin contenido. Entonces, no es filosofía, es método para hacer filosofía, pero la filosofía hay que pensarla por sus contenidos políticos, económicos, psicológicos, y eso no les interesa, solamente les interesa el habla. Claro, yo hablo filosóficamente, pero el habla es un instrumento, claro que también tiene sus trampas y puede tener su contenido, pero el asunto no es hablar, sino de lo que hablo. El mito, decía mi profesor en la Sorbona, muy famoso, Paul Ricoeur, es reconocido mundialmente como uno de los grandes filósofos del siglo XX. Entonces él decía, el mito es un relato racional en base a símbolos. Es racional, da justificación, argumenta, pero simbólicamente, no unívocamente. Entonces hay que tener hermenéutica para darme cuenta que si la hermenéutica es, hay que saber interpretar los mitos para entender el contenido racional, no estúpido para chiquillos o inventado. Entonces el sabio crea mitos, en el sentido que pone relatos que son muy difíciles de interpretar. Mire, si yo, por ejemplo, digo, el relato de Adán y Eva es un mito, en el sentido de Paul Ricoeur, es una cosa muy seria, muy racional, no es para chicos, es para grandes.
Es un mito, significa, está cifrado simbólicamente la estructura, no de un pecado original, no es el tema. La estructura de la falta moral hoy y siempre. Es un relato que corrige otro mito, el mito de Gilgamesh en la Mesopotamia, siglo V antes de la era común o la era cristiana, hace 25 siglos. Los judíos en el exilio en Babilonia, a 50 kilómetros de Bagdad. Babilonia es Bagdad, la han destruido. Pero hace 25 siglos los judíos estaban exilados en Babilonia. Y entonces había un mito que se llamaba Gilgamesh, que es muy parecido a Prometeo. Y entonces el mito adámico corrige ese mito. Pero si yo lo leo solito, no entiendo nada si no sé a quién corrige. Exacto. Y entonces es un mito absolutamente moderno, actual, no moderno, ¿sí?, que me enseña cosas que en cada época puedo releer. O es decir, el mito es un gran instrumento de la sabiduría. Pero no es filosófico. La filosofía tampoco es ciencia. La filosofía piensa el principio de la ciencia. El geómetra puede ser un geómetra extraordinario, pero ¿qué es el espacio? Y quizás el geómetra nunca pensó que es el espacio. O el gran matemático, ¿qué es un número? ¿Qué es la cantidad? Ni Einstein se pone a trabajar ese tema. Eso lo hizo Husserl en una tesis sobre la filosofía del número. Entonces, el filósofo va al fundamento de la ciencia, y no es ciencia, es sabiduría. Pero un chamán de una comunidad indígena quiché o guajiro, cuando le preguntan el sentido de la muerte, cuenta un mito y le da un sentido. Y hasta puedo yo comparar el distinto sentido que han dado a la muerte las distintas civilizaciones. Unos dicen, muere el cuerpo, pero el alma es inmortal. Eran los griegos, los hindúes, los indoeuropeos. Pero los semitas, por ejemplo, Babilonia, que eran después también los palestinos, en Egipto, ellos decían, muere la carne, o es decir, el ser humano. No hay alma, muere todo y resucita. Otro mito. Entonces, son dos mitos. Los dos no se pueden probar científicamente, pero da un sentido muy distinto a la vida. Si yo creo que el alma es lo bueno, lo divino, lo ingenerado y eterno, el cuerpo es el origen del mal, plotino, tener deseos sexuales, pecado. Pobre San Agustín tomó eso y creyó que el pecado original era el amor sexual. En cambio, los semitas pensaban que yo soy unidad, muero y resucito. Quiere decir que mi carne es digna. Y Osiris, 20 siglos antes del fundador del cristianismo, y 19 siglos antes de Engels y Marx, le preguntó al muerto, claro, es un mito, ¿qué has hecho de bien en la tierra? Y el muerto le dice a Osiris, le di de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y una barca al peregrino en el Nilo. Todos principios vitales. Si no como, me muero. Si no bebo, me muero de sed. Si no tengo un vestido, me muero de frío o de calor en el desierto. Si no tengo una barca, me lleva delante del río. Son principios de la carnalidad. Ese principio lo tenía el pueblo semita, lo tenía el pueblo judío, lo tenía el pueblo cristiano, pero después se hizo griego
y empezó a pensar en el alma. Eso aparece en el IV siglo. Los cristianos nunca pensaron en el alma, no tenían alma. Tenían resurrección. Y ahora en el credo norteamericano en inglés dice, creo in the resurrection of body. Creo en la resurrección del cuerpo, no de la carne. Es herético, no es cristiano. Y lo dicen porque no saben que han perdido una historia tremenda. Digo esto porque mira a qué nivel se encuentran los principios que hacen que dar de comer al hambriento, para un griego, pues, si se muere el cuerpo no hay problema porque el alma es importante. Pero para un semita y para el fundador del cristianismo, dar de comer es la primera obligación. Y eso es una política, eso es una economía, eso es una concepción del mundo. La oposición al chavismo piensa en la salvación del alma, es griego. Los que dicen hay que dar de comer al hambriento, esos están con el fundador del cristianismo. Y son declarados ateos, cosas raras. O es decir, la filosofía cuando es mundial, no eurocéntrica, saca el tapete a los proyectos más inesperados. Por eso es que estamos en la crisis de Venezuela. Gente que quiere dar de comer al pueblo y gente que en nombre de principios modernos, que están en contra del pensamiento semita, y diría yo, en contra del cristianismo, y que creen hablar en nombre de él, están criticando una revolución que quiere dar de comer al hambriento. Y ellos no les interesa dar de comer, sino alimentar el capital, que empobrece el pueblo, pero no tiene ninguna relación la economía con sus principios. El filósofo les muestra su contradicción. Miren qué cosa. Para entrar a temas así como más urticantes, vengo de Colombia. Hay un tal Uribe, que es un gángster. Y como Colombia es un país muy católico, pero le ha salido un papa latinoamericano que está en la línea del fundador del cristianismo y dijo, la paz es importante. El señor Uribe dice, el papa es castochevarista. ¿Y sabe qué? No vaya a ser que tenga razón, pero para el bien, no para el mal. Porque él no es castrochevarista, es adorador de Satán. Porque Satán come seres humanos. Y eso es el capital. Pero eso, él cree que él es el cristiano. Pero ahora ya entró en confusión, por suerte, por fin, porque hay un papa latinoamericano que ya empieza a pensar como nosotros la filosofía más crítica. Entonces, de lo que estoy hablando no es una pequeña crítica de 10, 12, 15 años, estoy hablando de 5.000 años y de toda una historia mundial en la que ahora está en ebullición, porque se acabó el eurocentrismo en grupos críticos y la China y la India empieza a crecer y va a haber un mundo multipolar y va a cambiar la situación, pero no mañana, ni pasado, ni en 10, ni 20 años. Se va a llevar todo el siglo XXI. El que quiera hacer la revolución a fondo, en vida, es un iluso. Las revoluciones se hacen por siglos. Hay que, yo digo, echarse una mochila al hombro de mucha alegría y entrar en la historia. Porque si no tiene alegría, no va a aguantar el proceso. Entonces, estamos un pasito atrás. Ya veremos los más adelante. Hay que tener esperanza.